Bueno, saludo para la grabación. Buenas tardes a todos. Gracias por sumarse. Lo veo a Ernesto que también estabas grabando localmente. Eh, no. Me aparece doble el loguito de grabación. Eh, no importa. Lo Debe primero. ser porque estoy como coanfitrión, vos estoy como coanfitrión por eso. Capaz que es por eso. Sí, debe ser por eso. Eh, Lo primero que quiero comentar es la idea de este espacio es compartir experiencias y surgió de una charla con Ernesto y algunos más el tema de organizar esta charla sobre Genio Radio y el tema de la envolvente compleja que va de la mano, ¿no? O sea, para Genio Radio es pieza fundamental la envolvente compleja y es uno de los temas que nosotros le dimos un poco más de énfasis en la redacción en el nuevo diseño curricular, en el programa sintético del nuevo diseño curricular del sistema de comunicaciones. Así que un poco la agenda de este encuentro es hablar de envolvente compleja y obviamente como para qué hacemos esto, para después procesar digitalmente las señales, hay un muestreo y hay un muestreo discreto, o sea, trabajamos con un ADC y con un DAC, depende si estamos transmitiendo o recibiendo. Vamos a hablar entonces de SDR. Voy a contarles algunos ejemplos, uno un poquito más detallado, por eso lo puse primero, Hacker F1, y también voy a mencionar algunos otros como ETUS y el RTL. Cierro con Genio Radio y una demostración eh, que fue la que utilicé al principio para escuchar un poquito de música y chequear de que lo estuviesen recibiendo en, en sus domicilios. Eh, utilizando en este caso el RTL. Eh, Voy con la primera parte, entonces. La idea de envolvente compleja tiene que ver con que cualquier señal pasabanda, cualquier señal modulada, la podemos representar a partir de el producto complejo de algo que vamos a llamar envolvente compleja, esto que está acá, y el fasor portador, o sea, disociar una cosa de la otra, o sea, disociar la portadora de algo que se llama envolvente compleja. Primero vamos a ver si esto realmente es así y para eso partimos de la transformada de la serie de Fourier, la transformada de Fourier, la que cualquier alumno ve en análisis de señales y sistemas, y que hasta este punto eh, no hay nada nuevo porque es lo que normalmente uno en ASIS ve, ¿no? O sea que una señal, si es real, la puede representar como el componente C sub 0 más el doble de los fasores, los componentes fasoriales positivos. ¿Por qué? Porque el espectro sabemos que es simétrico y hasta acá vamos bien. Por tratarse de una señal pasabanda, sabemos de que el componente de continuo no va a tener cualquier señal modulada, en la frecuencia que sea, olvídate, no tiene componente de continua, y nos queda analizar qué pasa con el resto, con esto que está acá. ¿Está bien? Y bueno, ahí lo que propone Couch, este desarrollo está sacado del libro de Couch, que por lo que vi del intercambio que hicimos de programas analíticos, lo usan algunas regionales. Me faltó agregar acá en la transparencia, al final, el espacio, hace una mención a este espacio de intercambio de información. Lo voy a reforzar después cuando termine de forma oral nada más. Lo que hace Couch es incorporarle el fasor portador a dos veces, o sea, hasta acá nada cambia, o sea, sigue siendo la misma expresión de antes, pero la multiplica y la divide por un fasor portadora. ¿Para qué? Para decir, bueno, entonces todo esto es lo que en la expresión original aparece como envolvente compleja.
¿Y esto qué va a hacer? Va a ser algo que tiene fasores con distintos módulos y fase que van a estar centrados en cero. Es decir, la envolvente compleja es la misma señal que estaba en una determinada omega C o FC, pero trasladada al origen. Y eso es todo. Ese es el concepto de envolvente compleja. Es la misma señal, pero puesta en frecuencia cero. Por eso dice acá que solamente las componentes que estén cercanas a FC son las que van a tener valor representativo. Ergo, van a estar ahora en el entorno del origen. O sea que la envolvente compleja es una señal de muy baja frecuencia relativamente hablando, ¿no? O sea, pensemos el ejemplo que vamos a utilizar. FM Broadcasting. La frecuencia portadora, hablamos de 100 megas. El ancho de banda de la señal pasabanda de una transmisión, 200K. Eso significa que la envolvente compleja es una señal del orden de los 100K nada más. Pero es compleja, por eso tiene llegado a 200. Pero trabaja a poca frecuencia. Y eso es lo que lo hace interesante. ¿Por qué? Porque 100K está a tiro de a tiro de una DC, a tiro de un DAC. O sea, es factible realizarlo con un DAC o con una DC, porque son algunos decenas de kilohertz nada más. No son los 100 megas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque este concepto separa la portadora de la forma de la modulación. Los 200K de FM están acá. La frecuencia de la portadora está acá. Y por medio de este artilugio matemático, me quedo solamente con la información de la modulación. Eso es lo interesante. Y a partir de ahí, proceso solamente la envolvente compleja. Entonces, si yo proceso matemáticamente esto, que es simplemente resolver lo que está expresado ahí, voy a quedar con algo que tiene esta forma. Donde el término x de t se corresponde con la parte real de la envolvente compleja y el término y de t con la parte imaginaria, que lo puedo reescribir de esta manera y sigue siendo lo mismo. ¿Está bien? Entonces, tengo por un lado el circuito de portadora y por otro lado todo lo que es la modulación en sí. Entonces, lo que decimos es que la envolvente compleja es el traslado de la señal que estaba originalmente en una determinada FC al origen. O al revés, una envolvente compleja al modular y transmitir, la llevo a una determinada FC. Las frecuencias de la señal banda base de la envolvente compleja son heterodinadas, o sea, son llevadas hasta la frecuencia de FC cuando estoy transmitiendo. Y estas componentes, la parte real y la parte imaginaria, las conocemos como modulación en fase y modulación en cuadratura, o directamente más simple como canal I y canal Q de un modulador. ¿Está bien? Si tienen por ahí en sus departamentos algún modulador de RF, es probable que si lo dan vuelta, tengan una entrada que dice entrada I y entrada Q. Eso es directamente para hacerlo trabajar como un modulador universal. O sea, no va a ser ni un modulador de AM ni de FM. Va a ser, depende de lo que le pongas I y Q, lo que salga. ¿Por qué? Porque el proceso de modular es, a partir de un mensaje, generar la envolvente compleja. ¿Está bien? Esa es la idea. Como no lo dije, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta, ningún problema. En cualquier momento me avisa, levanta la mano. O, Ernesto, si ves alguna reacción por ahí, avísame. Gracias. Y lo aclaramos. Cuando yo estoy modulando, ¿qué estoy haciendo? Parto de un mensaje, acá representado como MDT, y por medio de una función genero
esa IQ, esa envolvente compleja, por eso hablamos de dos cables, porque tenés parte real y parte imaginaria. Y con eso, después, lo traslado a la frecuencia de portadora. Así que los que tengan ahí generadores de RF, los invito a que los miren detenidamente. Por ahí encuentran, nosotros en el departamento tenemos un par que lo tienen, y ya hicimos algunos ensayos con eso, y va muy bien, digamos, se puede hacer. El receptor, ¿qué va a hacer? El proceso inverso, o sea, obtener la envolvente compleja en la frecuencia que sea, y buscar, por medio del demodulador, obtener nuevamente el mensaje. O sea, hace la operación inversa. ¿Está bien? Eso es lo que hace un receptor. ¿Y por qué hablamos de modulación de amplitud y modulación de fase? Y depende de qué ataquemos, qué alteremos de esta envolvente compleja. Si yo lo que estoy operando solamente es con su módulo, es una modulación de amplitud. ¿Por qué? Porque sería el fasor portadora al cual yo lo agrego y lo achico nada más. Si además, por medio de la envolvente compleja, en vez de trabajar con la amplitud, con el módulo, trabajo con su fase, estás trabajando en una modulación exponencial, y de ahí el nombre de modulación exponencial. ¿Está bien? También sirve esto como para acomodar un poco el porqué de se llama modulación angular, todavía de ahí, o exponencial, viene de ahí. Me parece interesante. Y a la vez, la envolvente compleja está directamente relacionada con los parámetros físicos de la señal pasabanda que me interesa. Por ejemplo, la transformada de Fourier de mi señal pasabanda va a ser la mitad de la amplitud de la transformada de Fourier de la envolvente compleja centrada en FC y centrada en menos FC. ¿Por qué? Porque recordemos que la señal envolvente compleja está en el cero. Si mi mano es el centro del eje del espectro, o sea, este es el cero de frecuencias, para acá las positivas, para acá las negativas, o viceversa, no sé cómo estoy saliendo en la pantalla de cada uno. ¿Está bien? Esto que está acá, en el centro, en el cero, es la envolvente compleja. ¿Cómo sería una señal real? Una señal real sería de esta forma. ¿Por qué? Porque decimos que una señal real tiene su espectro del lado positivo y del lado negativo, ¿no? Y mis dedos pulgares son las bandas laterales inferiores. Y mis meñiques, la banda lateral superior. ¿Qué está diciendo esto? Que de lo que yo tenía como envolvente compleja en el centro, lleva hacia un lado y lo achica a la mitad una parte, y la otra parte, que está así, la gira, ¿para qué? Para que quede igual y también la lleva a la mitad. Una la centra en FC y otra en menos FC. Eso es lo que está diciendo esta expresión. Hay una simetría par, Marcelo. Claro, hay una simetría par. Por eso tiene que hacer el giro. Tiene que convolucionarlo y girarlo. ¿Para qué? Para respetar que como señal real está así, pero como envolvente compleja se ve así, ¿eh? Y está torcido. O sea, no es que es simétrico. La envolvente compleja no es simétrica. Puede ser simétrica. Puede ser simétrica. Si es real, es simétrica, obvio. Pero si es compleja, vas a tener esta forma, que de un lado del espectro es distinto del otro. ¿Está bien? Entonces, esto lo traslada así para un lado y lo traslada girado para el otro lado. ¿Para qué? Para mantener la simetría en la realidad, en la señal pasabanda. ¿Está bien? Por eso quedan la convolución, el operador complejo y el signo menos esto. ¿Está bien? Esto en cuanto a la transformada de Fourier, la relación entre señal pasabanda y envolvente compleja. En cuanto a la PCD, habría que hacer la autocorrelación y hacer la transformada de Fourier de tau de esa autocorrelación. Si lo operamos matemáticamente,
y obviamente yo después les paso la presentación para que lo tengan, llegamos a algo exactamente muy parecido, que es que la PSD de la señal pasabanda es un cuarto de la PSD de la envolvente compleja, un cuarto metido en FC y otro cuarto metido en menos FC. ¿Por qué? Porque a partir de la distribución anterior te queda lo que antes, como transformada de Fourier, tensiones era un medio, en potencias es un cuarto. ¿Está bien? Y, por último, la potencia. La potencia también está relacionada. La potencia de la señal pasabanda es la mitad de la potencia de la señal envolvente compleja. ¿Y por qué hacemos estas cosas? Porque si tomás Cauchy, por ejemplo, después las modulaciones, el tipo habla de envolvente compleja nada más. Y dice, bueno, ¿qué potencia va a tener la señal? Y la señal pasabanda va a tener la mitad de la potencia del módulo de la envolvente compleja. ¿Y cómo va a ser la PSD de la señal pasabanda? Y va a ser un cuarto de la PC de la envolvente compleja centrada en FC y el otro cuarto centrado en menos FC. Y para todo trabaja con la envolvente compleja. Chao, no hay más señal con omega C. ¿Está bien? Y acá se agota el tema desarrollo teórico de la envolvente compleja. No hay mucho más. Es la misma señal pasabanda centrada en FC puesta en el origen. Por lo tanto, una característica importante de esta situación es que la parte de frecuencias positivas de la envolvente compleja se va a corresponder con la banda lateral superior y la parte de frecuencias negativas de la envolvente compleja se va a corresponder con la banda lateral inferior de la señal pasabanda. Lo que nos queda es poder decir, bueno, ¿cómo obtengo esta famosa IQ, esta señal componente en fase, componente en cuadratura, a partir de una señal, si estoy recibiendo? O cómo, a partir de una señal IQ que generé, o sea, una modulación, a partir de un mensaje, hice una modulación y generé la señal IQ, la traslado, la llevo a la frecuencia portadora. Estas cosas se pueden hacer de dos maneras distintas, o en dominio analógico o en dominio digital. ¿Está bien? En cualquiera de los dos casos, igual siempre vamos a pasar por un muestreo discreto, una discretización de la señal. Se me traba la lengua al decir la palabra. ¿Por qué? Porque todo esto después lo vamos a trabajar con una computadora, así que si lo vamos a trabajar con una computadora o una FPGA, ya está, esto es discreto, no va a ser continuo. Si lo que queremos es, a partir de una señal pasabanda, obtener IQ, y lo queremos hacer en el ambiente analógico, lo que vamos a hacer es tomar la señal y multiplicarla por coseno de omega c y multiplicarla por el seno de omega c. Esta señal que está acá, la señal pasabanda, es la que, vuelvo un cachito para atrás, ahí estaba, está representada por esta expresión. Si a esta expresión la multiplico por coseno de omega c, este término me va a quedar un coseno omega c cuadrado, y la identidad de coseno omega c cuadrado te da un medio por un lado y un medio de coseno de 2 omega c. ¿Está bien? El 1 medio te va a quedar entonces una señal directamente proporcional a x de t. Ya está, ahí recuperaste. El tema es qué haces con el 2 omega c. Bueno, lo que vas a hacer con el 2 omega c es filtrarlo. Y se acabó el asunto. O sea, en este punto vas a tener componentes en banda base, la envolvente compleja, y componentes en 2FC. Los de 2FC, por medio de este filtro pasa abajo, chau. Y después de esto, ¿qué vendría? Y vendría una DC para hacer el muestreo. Y acá me lo olvidé. ¿Está bien? Lo mismo hago con la otra rama.
y de esa manera obtengo IQ. O sea, hasta acá obtuve IQ como señales analógicas. Si después lo voy a procesar, esto necesito muestrearlo. Muestrearlo es poner un ADC. Lo puedo hacer en dominio digital, y esto es interesante. Directamente esa señal pasabanda la muestreo. Y acá, como cualquier muestreo, también necesito un filtrado. Porque como sabemos por Nyquist, una señal, para muestrearla, tiene que tener un filtro pasabajo acá, que sea por debajo de la mitad de la frecuencia de sampling. Marcelo, Sí, una pregunta, volviendo a la filmina anterior. Entonces, en definitiva, ahí Q sería la transformada de Hilbert de la señal banda base original. sí, sí. Sí, Está. lo que pasa es que, a ver, partimos de la señal pasabanda, o sea, estamos en frecuencia FC. Y hacer la transformada de Hilbert es una rotación de 90 grados, pero sabemos que esa rotación de 90 grados la podés hacer en una sola frecuencia, en este caso FC. O sea, si vos tenés una señal que tiene espectro ancho, no tenés una caja que te haga la transformada de Hilbert en todo el espectro, porque se Pero va a deformar. si en la expresión genérica de la banda base, de la banda lateral, cuando vos tenés la transformada caret de la función MDT, por ejemplo, o sea, el transformador de Hilbert ya te rota todas las componentes de fase de tu mensaje banda base. ¿Eso es lo que te daría Q, en este caso? Yo creo que sí, pero no estoy A mí me seguro. parece que la expresión que vos mostraste, yo no quise interrumpirte, pero por lo que dice Hugo coincido, me parece que tiene la pinta de la transformada de Hilbert. Me parece que sí. Que te quede acá la transformada de Hilbert. Me parece, no estoy completamente seguro, pero me pareció a mí identificar eso. Antes que él lo diga, me pareció así como que era la transformada de Hilbert. Sí, la que rota 90 grados la fase y deja Sí. el módulo igual, digamos. Sí, lo que pasa es que hasta donde tengo entendido, o sea, vos podés hacer la rotación de 90 grados, o sea, fácticamente, en una determinada posición del espectro. Vos no podés crear una caja que te haga una rotación, que te haga la transformada de Hilbert en 100 kHz. Te lo va a hacer en una determinada frecuencia. Más arriba y más abajo ya va a ser otra cosa. Va a ser una rotación, posiblemente, seguramente, pero no va a ser de 90. Eso es lo que digo. ¿Está bien? Por eso tengo mis dudas de si acá vos tenés la transformada de Hilbert de lo que tenías como mensaje acá. Esa es la duda. ¿Entendés? No, no, lo que yo te digo es, en la salida Q, la transformada de Hilbert dentro del ancho de banda base del mensaje modulante. Hay unos integrados y unas aplicaciones de Maxim que utilizan todas redes desfasadoras y te rotan 90 grados desde 300 Hz a 2,5 kHz y se usan para banda lateral. Lo que pasa es que, nada, eh, eh, para armarlo es Lo que escribir con tinta pasa, en el agua. lo que pasa, Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes. Vos podés generar banda lateral única utilizando el modelo del desfasaje. Eh, Acá lo que entiendo de lo que está exponiendo Marcelo, si ves la señal R de T que está compleja ahí, tiene una componente X de T en coseno y Y de T en seno. Y cuando multiplica, bien, o sea, la entrada de los mezcladores va a entrar la RF, esa señal. Cuando multiplica solo tiene resultado el coseno, como decía, te queda coseno cuadrado, y del seno, como va a estar ortogonal, no va a tener resultante. Entonces ahí te queda el 1 medio y el 2 omega C, pero te lo filtra y listo. O sea, es una forma de tener dos ejes ortogonales. Claro, pero la señal RF, con la señal pasabanda ya trasladada, es una señal que
respecto de la FC, de la portadora, es asimétrica, lo cual ya te está diciendo que en banda base vos tenés componentes en cuadratura. La expresión que modula el seno, ahí es la transformada de Hilbert del mensaje banda base. Nada, no quiero hacer rollo con esto, porque estoy metiendo, estoy demorando No. la reunión. Sí, No, no, sí, a ver, la transformada de Hilbert solo de la portadora, porque lo que tiene acá de entrada es la portadora. O sea, esto es un receptor, digamos. O sea, acá, como dijo Martín, yo que estoy recibiendo una señal en una determinada porción del espectro, en omega c, descrita como x de t por omega c menos y de t por seno de omega c. Y de eso tengo que quedarme solamente con la parte x de t e y de t, o y y q. Entonces, lo logra por medio de esto, que su desarrollo matemático es lo que expliqué para esta rama, digamos. Si yo esta rama, que viene, se le multiplica por un coseno omega c por t, hago esta multiplicación y le pongo un filtro pasa abajo, lo que me queda acá es nada más que un medio de x de t. Y si hago la misma rama por este lado, lo que me va a quedar es un medio de i de t. ¿Está bien? Está. Estamos de acuerdo. Y después a esto va a haber que meterle una DC y muestrearlo. Se puede hacer lo mismo desde el dominio discreto, o sea, del dominio digital. Para lo cual, a esa misma señal de RF, lo primero que haces es la muestreas. Ya, o lo que vas a tener acá ya son números, dígitos, muestras de la señal. Valores discretizados de la señal de RF. Para lo cual, como cualquier muestreo por medio de una DC, por Nyquist, acá tenemos que poner un filtro pasa abajo de frecuencia menor a la mitad de la frecuencia de sample. Menor como fs sobre 2 como límite, ¿no? O sea, de ahí, cuanto más abajo, mejor. Y a partir de ahí hago la misma operación de antes, pero en dominio digital. Y a esto lo llamamos oscilador controlado numérico, NCO. Este oscilador que teníamos antes se transforma en un NCO. ¿Qué es un NCO? Una caja, un bloque digital, que genera una senoide, pero a partir de números. O sea, genera una secuencia de valores que representan una senoide de una determinada frecuencia. ¿Está bien? Para los efectos prácticos es como si fuese un oscilador. Y esa multiplicación va a dar una salida cuyo ancho, si yo acá vengo con 8 bits y acá vengo con 8 bits, acá voy a tener 16 bits, o sea, no es menor el tema. Y luego hago el filtrado pasa abajo, pero digital. O sea, estoy haciendo el mismo filtrado que antes, pero ya todo en dominio digital. ¿Está bien? Esa es otra manera de conseguir IQ. Son las dos equivalentes. Hay una ligera diferencia tecnológica, que es acá, ¿qué pasa si pones un amplificador? Y de hecho lo hay en muchos SDR. ¿Por qué? Porque esta señal de acá es muy pequeñita, tenés que amplificar. Si la tenés que amplificar, esta es una señal que maneja continua. Y esto es un problema. Entonces, los SDR que trabajan con esta arquitectura, justo a la frecuencia FC, están recontra complicados. ¿Por qué? Porque en el amplificador son amplificadores que tienen frecuencia mínima y frecuencia máxima. Si tienen frecuencia mínima, la continua no pasa. Entonces, los SDR que trabajan con esta arquitectura suelen tener el problema de que en FC no escuchan. En lo que vos determines como FC de trabajo, no te va a escuchar. Los que son de esta manera, sí, no tienen problema. ¿Por qué? Porque todo esto es digital. Y la amplificación es una amplificación digital. Entonces, no tienen ese problema. Si lo que queremos es transmitir,
tenemos que partir de una señal IQ y llegar a una señal DRF. Bueno, acá componemos directamente la expresión matemática. I por el coseno, Q o I de t por el seno. Y los restos. Salida. O sea, estoy escribiendo directamente la expresión matemática esa que bien recordó Martín antes. ¿Bien? La de x de t por coseno omega ct menos i de t por seno de omega ct. Está plasmada acá. No hay mucho más. Y tiene obviamente los filtros pasa abajo, ¿para qué? Para limitar en banda la salida. Acá lo que es interesante de esto es que este esquema es el que permite generar buenos roll-off, buenos flancos de caída en frecuencias muy altas. Si uno dice, bueno, vamos a sacar una señal de 50 kHz en 1 giga, wow, ¿cómo haces ese reloj? ¿Cómo haces ese filtrado? En realidad no lo haces ahí, lo haces abajo. O sea, generás una señal solamente con un filtro de 25 kHz acá y acá. Y eso es fácil de hacer con un buen roll-off. Y después lo trasladás a dónde lo querés. En 1 giga, en 2 gigas, ¿a dónde lo querés llevar? Da lo mismo, porque ya eso es un problema del circuito de portadora. Generaste la señal IQ bien acotada en frecuencia en banda base. Entonces, por eso se pueden generar buenos roll-off. Ese es otro concepto interesante que trae esta tecnología. Y lo mismo se puede hacer en dominio discreto. Acá me comí los filtros pasa abajo. Acá ya debería haber puesto los filtros pasa abajo digitales si quiero generar un buen roll-off. Si no, con este, minga, no voy a generar un buen roll-off. Y luego que hago la composición de I y Q y los multiplico por el NCO que me lo lleva a la frecuencia de portadora, lo paso por un DAC. ¿Para qué? Para generar la señal analógica y, como cualquier DAC, también va a generar réplicas AFS de la señal. Y esas réplicas AFS, porque estamos muestreando, hay que sacarlas. ¿Cómo las sacamos? Con un filtro pasa abajo. ¿Está bien? Filtro pasa abajo que va a estar por encima de la frecuencia de trabajo de este DAC, la principal, ¿no? la que me interesa como frecuencia de salida. Que va a estar de ahí para arriba. ¿Y entonces qué es un SDR? Un SDR es manejar el concepto de esta señal. Esto es un SDR. A un SDR, ¿qué le vamos a decir? ¿En qué omega C queremos trabajar? ¿Está bien? Y si queremos recibir, te va a decir, acá tenés IQ. Si querés transmitir, te va a decir, dame IQ. ¿Está bien? Eso es todo lo que manejamos de un SDR. Un SDR se encarga de qué? Perdón, a ver si me comí algo acá. No, simplemente vuelvo a remarcar el tema de que para una señal envolvente compleja el espectro negativo es fundamental. Para el GNU radio el espectro negativo es lo más normal del mundo. ¿Y con qué se corresponde? Con el lado banda lateral inferior de la señal pasabanda. Y el espectro positivo y la banda lateral superior. No es otra cosa que eso. Y por eso el modelo de comunicaciones basado en un SDR tiene esto. El mensaje, un procesamiento que obtiene una envolvente compleja y después lo llevo a la portadora que a mí me interesa. La demodulación es el proceso inverso. Hay un circuito de portadora al cual voy a obtener a la salida la envolvente compleja y después el proceso de modulación. Los SDR normalmente se encargan de resolver el circuito de portadora y te entregan IQ a vos. Lo puedo procesar con el software que quiero. El software que vamos a utilizar como ejemplo va a ser GNU Radio. Entonces, para parámetros importantes por un SDR es
para conocer un SDR, decir, bueno, si es de transmisión o recepción, o si puede hacer las dos cosas simultáneamente. Un RTL es solo recepción. Un HackRF1 es un ejemplo de un HAL duplex, porque puede transmitir y recibir, pero no las dos cosas simultáneamente. Yo acá tengo, que me lo traje esta mañana de la facultad, un Etus B200. Este sí puede transmitir y recibir simultáneamente. ¿Bien? Después, el otro parámetro que nos interesa cuando elegimos un SDR es, bueno, ¿cómo accedo a ese IQ? La mayoría es por USB, pero hay algunos por Ethernet también. De hecho, el primer SDR que trabajé era por Ethernet. La frecuencia central de trabajo, ahí depende el SDR, puede ser de 100 kHz hasta 6 GB, depende. Generalmente los que llegan a 6 GB no llegan a 100 kHz, arrancan más arriba, en 70, en 100 megas. Son tan más arriba. La tasa de muestras. Esto ya es interesante. ¿Por qué? Porque la tasa de muestras es lo que te va a dar el ancho de banda con el que vos vas a poder trabajar en la PC. O sea, yo no es que tengo un SDR y tengo el dominio de 300 kHz a 6 GB. No, no, no. Vos vas a poder elegir de ese rango un pedacito. ¿Y cuán ancho es ese pedacito? Ese pedacito va a ser el ancho dependiente de la tasa de las muestras. Por ejemplo, en este momento... lo paré. Espera que lo arranco de vuelta. Ahí está arrancando. Ahí está. Se superpuso, ¿no? Bien, se superpuso y se me puso una cosa negra que no quería que esté, pero bueno, está ahí. En este momento, acá dice 98.5, acá tengo 100. De 98.5 a 100 hay 1,5 megas. ¿Okay? De punta a punta hay 2 megas. ¿Eso qué significa? Que yo al SDR le estoy diciendo, dame 2 millones de muestras por segundo. Entonces, al darme 2 millones de muestras por segundo, complejas, y Q, es que yo tengo visibilidad de 2 megas del espectro. Pero el SDR que estoy usando, que es un RTL, el barato, va desde más o menos unos 24 megas hasta 1,7 gigas. Sí, sí, pero de todo eso solamente puedo mirar, trabajar 2 megas. No es que puedo trabajar todo. ¿Está bien? Otro mito que escucho por ahí dando vuelta de los SDR. Eso es lo que te va a dar. Vos a un RTL no le puedes pedir más de 2 megas. ¿Tá? Menos sí, pero más no. La resolución de las muestras es otro valor importante. ¿Y este qué tiene que ver? Con después cómo vas a procesar. En este caso estamos hablando de un RTL, estamos hablando de 8 bits. Lo que más grande he visto son 24 bits. 8 bits es suficiente para señales digitales. Si querés señales analógicas, no, vas a necesitar un poquito más. Y en realidad depende también qué es lo que quieres rescatar. Si la que querés rescatar es la señal grande, con pocos bits te alcanza. Pero si vos tenés una señal grande y lo que querés rescatar es la que está al ladito, que es una señal pequeñita, sí, si no tenés resolución en el DAC, en el ADC, está jorobado. El procesamiento digital no te lo va a poder encontrar ahí abajo. Si tiene otro parámetro interesante, es si tiene o no alimentación para un amplificador de bajo ruido. Esto es llevar por el mismo coaxil de entrada, por el mismo conector de entrada, alimentación para acoplarle a la entrada un amplificador de bajo ruido. Si tiene salida para sincronismo, esto es poder apilar más de un SDR, pero todos manejen la misma FC.
¿Cómo haces eso? Hay uno que pone la FC. Los demás son todos esclavos. Porque si no, si cada uno tuviese su propio oscilador de FC, tenemos un problema. Entonces, Marcelo, sí, entonces, como para aclararme la idea, el sí. SDR cuando vos te digo porque yo hago radio y los uso, ¿viste? Y siempre me quedó, Cuando decís radio, ¿te referís a qué? yo soy radioaficionado. Buenas tardes, señor. Lima Whisky 1, Eco Foxtrot Zulu. Buenas tardes, Lima Unión 6, Fostro Whisky. Ah, muy bien. Sí, Bueno, dale. no, Sigamos. yo tenía la idea, por eso, viste, cuando vos no lo usás, viste, te sirve y ya está. Pero de que hacía muestreo pasabanda, pero no hace muestreo pasabanda, manda la porción del espectro en la cual vos te parás, lo manda a base y ahí muestrea, en fase y en cuadratura. Exactamente. Listo, ya está. Exactamente. Sí. Sí, sí, sí. Eso, bueno, eso es fundamental, digamos. ¿Está? Y eso ahí termina lo que son los parámetros. ¿Está bien? Voy a pasar rápidamente al 3SDR4, pero muy rápidamente porque estamos medio excedidos en el tiempo. HackerRF para mí es la estrella porque podés transmitir, podés recibir. Y el otro interesante es open source. O sea, está disponible el plano, todo, lo que vos quieras. Y es un equipo que puede trabajar hasta 20 millones de muestras por segundo, o sea que puedes tener 20 megas de espectro. Tenés que tener una máquina que se la banque. ¿Eh? Yo normalmente en esta notebook Core i3 más de 8 no. Fíjense, yo ahora estoy muestreando a 2 megas, es porque está atrás corriendo el SDR, estoy con Zoom, y la máquina en este momento está al 79% de CPU, está calentita. ¿Ah? Si yo le pongo a poner el HackerRF, también, pero no le puedo pedir más de 2 megas. El tema es que ese parámetro, cuántas muestras quiero por segundo, lo puedes variar. Yo le puedo decir, dame 2 megas, dame 8, dame 20. ¿Está bien? Tiene pasos, no puedes elegir lo que vos quieras. Tiene posiciones. Es de 8 bits y lo que es interesante de este equipo, el precio es relativamente accesible para un equipo que transmite y recibe, pero lo que es muy didáctico para el sistema de comunicaciones, y ahí les estoy mostrando el diagrama en bloque, porque en realidad el SDR está acá abajo. Y es un SDR pensado para Wi-Fi. O sea, originalmente, lo que usó este docente, porque es un docente de universidad que lo diseñó, partió de un esquema de un SDR pensado para trabajar, que es este transceptor, para trabajar en la banda de 2,4 GB y 300 megas de ancho de banda. Nada más. ¿Y qué hizo él? Le acopló adelante un amplificador SLNA para recibir y para transmitir, para darle más fuerza a la señal, y le agregó un conversor. Entonces, ¿qué hace? Si vos le pedís a un HackerRF1, dame el espectro de 100 megas porque quiero escuchar FM, ningún problema. Lo que va a hacer todo este conversor es llevarlo a 2,4 GB para después desembajarlo. Y llega hasta 6 GB. Hace la misma lógica. Si vos le decís quiero transmitir en 4 GB, transmite, genera la señal en SDR en 2,4 GB y después la lleva a 4 GB. Es genial. O sea, el tipo trabaja solamente en 300 megas y después barre para todos lados. ¿Por medio de qué? De un conversor. Nosotros que enseñamos conversión, este es un ejemplo práctico, real, de uso de un esquema de conversión. Acá en las próximas transparencias, simplemente las voy a citar para no perder más tiempo, es cada parte de HackerRF está descuartizada, detallada. La parte de los amplificadores, tanto de recepción como de transmisión, la parte de los switches que son estas llavecitas que aparecían recién en el diagrama, que me permiten
configurarlo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si yo quiero transmitir en 2,4 GB, todo esto tiene que ser un cable. Porque ya estoy en la frecuencia que me interesa. Si quiero recibir espectro de 2,4 GB, todo esto tiene que ser un cable. A lo sumo puedo elegir si quiero amplificación o no. Entonces, hay un espacio dedicado a la mención de las llavecitas. Denme un segundo porque a ustedes les quedó una barra negra ahí. Que quiero que se vaya. Bueno, no lo logré. Wow. Cuando me tiene hijo el tema de Zoom en Linux. Ahí sí quedó, ¿no? Ahí se ve bien. Sí. Bien. Intentaremos que se siga viendo así. Bien. La mención a los amplificadores. El esquema del traslado de frecuencia. ¿Cómo lo hace? Utiliza un integrado que es oscilador y mezclador todo integrado. Interesante. Está acá. Tiene varios osciladores, porque para hacer un barrido amplio utiliza varios osciladores, y celdas de conversión. Depende del modelo del integrado, tiene una o dos, en este caso utiliza el que tiene dos. Y después viene la etapa de que sí es el CDR en sí, que utiliza dos chips de la firma también de Maxim. Uno que hace lo que vimos en la parte de obtención de IQ, por ejemplo. Acá tengo la señal de entrada y la multiplica por la señal y la señal rotada a 90 grados, que sale de este oscilador. Y después va a filtros pasabajo variables. Yo puedo elegir el filtrado pasabajo. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo voy a trabajar con 20 millones de muestras por segundo, significa que yo podría decirle acá, dame 10 y dame 10 MHz de filtro pasabajo. Porque yo quiero los 20 megas. Pero eso significa que voy a estar algo comprometido con el aliasing. Si quiero tener mejor respuesta de aliasing, trabajemos con 20 megas de muestra, 20 millones de muestras por segundo de los ADC, pero el filtro pasabajo ponerlo en 2 megas. Y es lo que normalmente vemos en ¿dónde? En los osciloscopios y en los generadores arbitrarios. Si ustedes agarran un osciloscopio digital, ¿qué te dice? Típicamente, que va hasta 100 megas o 70 megas, los que normalmente creo yo podemos tener cualquiera en el departamento, ¿no? Pero si después ven la tasa de muestras, ¿qué dice? 1 gigasample. Entonces decís, ¿por qué tiene un gigasample y solamente 70 o 100 megas? ¿Por qué una relación de 10? Porque si querés tener buena respuesta de aliasing, tenés que tener una relación alta. Y como es un instrumento, tiene una relación alta. Con los generadores arbitrarios, en vez de un ADC tiene un DAC, pasa exactamente lo mismo. Son de 1 giga o de 700 millones de muestras por segundo y te dan 70 megas, 50 megas, más de 100 megas no. Por la misma razón. Bueno, acá esto vos lo podés parametrizar. Estamos hablando de un transceptor importante. Todo se maneja con señales balanceadas, obviamente por ruido, y este muchacho se complementa con este otro que tiene los ADC y los DAC. ¿Bien? Y de esa manera manejar, obtener la señal IQ ya discretizada con muestras valores numéricos. Todo esto tiene una fuente de clock que genera los clocks para todos los distintos componentes que les comenté ahí. Y todas estas llavecitas que les mostré y cómo se programan los clocks, está orquestado por un microcontrolador que tiene adentro, que es el director de orquesta. Y por si fuese poco, a este le encargó también
la comunicación USB. O sea, no tiene otro, las líneas de USB van directamente a este bicho, por medio de un conversor de tensiones, ¿no? Para un adaptador de tensiones. Pero el protocolo USB está resuelto dentro del procesador. Eso me pareció muy interesante, muy fuerte. No utilizó un FTDI. Se mandó directamente programó el stack USB adentro. Esas son las cosas que tengo pendiente estudiar más en detalle. ETUS, simplemente voy a comentar las especificaciones. Como dije, es full duplex. Puede trabajar hasta 60 millones de muestras por segundo. No sé, yo jamás lo puse ahí. Lo configuré para que dé tanto. Obviamente tiene interfaz que pueda soportar esto, por eso habla de USB 3. ¿Está bien? La resolución son de 12 bits, la resolución de las muestras, tanto lo que puede generar como lo que puede recibir. Es un SDR un poco más caro, ¿no? Estamos hablando de $900 más o menos un ETUS. Y este es el que estamos usando ahora, tal cual este mismo, el RTL SDR. Es solo receptor. El original es de 24 MB a 1,7 GB. Hay alguien que levantó la mano, perdón. ¿Sí? Sí, Carlos, a ver. Sí, no, era sobre que siempre tenía la duda sobre la Claro. HRF, porque ya había visto, por ejemplo, la ETUS, ese tipo de placas, suelen mostrar como una tasa máxima, y después incluyen un FPGA donde hacen la de 10 más. En el caso del HRF me quedaba la duda si de eso se estaría encargando el micro o no sé si varía la tasa de muestreo, la de ser, eso se tuvo la duda, no sé si usted ha visto algo de eso ahí en el tema. Sí, Porque creo veía que que las otras placas siempre como que incluyen un FPGA y siempre me pareció muy interesante que en el caso de la HRF no tiene esa complejidad, pero me preguntaba dónde hará el diezmado, ¿no? Que es algo que requiere bastante es que, a ver, procesamiento. el punto es así. Si vos implementás, ya te entendí la pregunta, Carlos, te escuché un poco mal, pero ya te entendí, te pude sacar la pregunta. Si vos implementás esto, que es lo que implementa HackRF por medio de ese chip transceptor, vos acá tenés baja frecuencia. Tenés hasta lo que vos quieras. 20 mega, 8 mega, depende de la tasa de muestras que quieras sacar. ¿Por qué? Porque lo bajaste a banda base, generaste la envolvente compleja, generaste IQ. La cosa ya va más lenta. Es solamente el ancho de banda de la porción que a vos te interesa trabajar. Entonces no necesitas. Cuando vos trabajás con un esquema como este, acá sí. Acá sí. Cuando vos muestreas y convertís digitalmente a frecuencia de portadora, todo esto trabaja a mucha velocidad. Y ahí sí necesitas hacer decimación digital por medio de una FPGA. Ahí sí, en este modelo sí necesitas eso. En el otro modelo, no, porque ya lo bajaste de un hostiazo acá. ¿Está bien? Claro. Entonces, esa es la gran diferencia. Justo me diste el pie porque el cuarto SDR que iba a comentar, que fue el primero que yo tuve, es de ese otro modelo. Del modelo que muestrea directamente, que es este, muestrea directamente en RF. Este tiene una ADC de 80 millones de muestras por segundo, 14 bits. Adelante un filtro pasa abajo de 30 MHz. Nyquist. ¿Okay? El límite sería 40, no se puede poner en 40 porque el aliasing te mata. ¿Por qué? Por el loft del filtro. Entonces se baja un poquito, baja a 30
¿Y qué te queda? Acá te queda un flujo de 14 bits, 80 millones de muestras. Olvídate, eso no se lo puede dar a una PC, se muere. Se queda frisada automáticamente. Entonces, lo que tenés que hacer es, esto va a una FPGA, que esa FPGA se encarga de ¿qué? De sacar la porción digitalmente de lo que a vos te interesa, le entran 14 bits por acá del ADC, le entran 16 bits de acá del NSO y 16 bits para este lado rotado 90 grados, y de la multiplicación salen 30 bits de cada lado, y después hay un proceso de decimación, por eso el baja 50, para hacerlo tratable a la cosa. Y recién ahí va para la PC. Este es un SDR, solo receptor, va de 100K a 30 MB, tiene solamente dos tasas de muestras, 384K o 1,25 MB. No es que puedo ver los 30 MHz como yo quiera, solamente vas a ver esas porciones del espectro. 14 bits, como dije antes, tiene un LNA metido adentro, fijo, te guste o no te guste. A veces a mí me joroba el que esté ahí adelante. Y después tiene, además, un pequeño DAC de audio, 14 bits hasta 50 kilomuestras, que está pensado para generar una pequeña señal de audio. ¿Esto para qué se puso? Y está interesante y lo he desarrollado. Vos podés desarrollar completamente un receptor en la FPGA sin el uso de una PC y escuchar la señal por acá. Está pensado para eso. Es interesante, se puede hacer. Obviamente esto como curiosidad, como para aprender un poquito más la cosa. Vamos a GNU Radio. GNU Radio es el que se va a encargar de procesar todas estas muestras. Es un conjunto de herramientas de software de código abierto disponible. Uno puede generar sus propios bloques. De hecho, tenemos ya experiencia de desarrollado de bloques. Utiliza Python y utiliza C++. Es más eficiente en C++. Los bloques más complejos están hechos directamente en C++. Está pensado para operar con SDR. Esos bloques pueden ser bloques fuente o sumidero, o sea, bloques que producen muestras, bloques que reciben muestras, o bloques que hacen procesamiento. O sea, agarran una muestra y la alteran. ¿Está bien? Por ejemplo, un demodulador. Un demodulador agarra una señal, una muestra, recibe muestras, y lo que va a hacer es procesarlas y sacar muestras que son la demodulación de esa señal. De bloques que hacen simplemente declaración de variable, y ahí una variable fundamental es sample rate, tasa de muestras, y bloques que tienen que ver con definiciones del sistema operativas del propio GNU Radio. El tipo de muestras que puede manejar son variadas. Complejas, típicamente complejas, 32 bits es la que manejamos en los SDR, o puede manejar floats de 32 bits. Eso sería como decir un número real solo. Dos floats pueden componer una compleja. Hay un bloque que te dice, dame dos floats y te doy una compleja. Tiene un float que dice entrada real, otro float que dice entrada imaginaria, salida compleja. O está el bloque inverso que te dice, dame un complejo y te doy parte imaginaria, float parte imaginaria, float parte real. Como por citar algunos ejemplos. ¿Y cómo se trabaja esto? Se trabaja primero utilizando un software que se llama GNU Radio Companion, que es el que vamos a ver con el que trabajas con los bloques y vas construyendo lo que vos querés armar. Luego tiene un botón que es generar flowchart. Eso lo que va a generar es un código Python de salida, que es el que va a utilizar directamente la invocación a esos bloques. Generalmente si hay algún error, vamos a observar cuáles son los errores de procesación, porque cuando hace el generate, chequea que sea todo compatible. No significa que va a andar,
pero por lo menos que es como una compilación. Que compile no significa que funcione, pero por lo menos compila, ¿no? Si hay errores hay que verlos, y después tenés un botón para ejecutar, que es lo que yo ejecuté antes. Yo acá abajo tengo dos monitores, que están ustedes y el que están abajo. Abajo tengo el flowchart transmitido. Importante para quien quiera jugar con esto. Siempre en un flowchart necesitas a alguien que pare la pelota. ¿Por qué? Porque como estas son muestras, como dice un colega, esto todo es de mentirita. Si no hay nadie que lo pare, esto embala, te quema la máquina, no te la quema, te la derrite, o sea, te lleva toda la CPU. Normalmente, ¿quiénes son los que paran? Si vos tenés una placa de sonido, vas a tener una tasa de muestras de la placa de sonido, ese te para. Si tenés un SDR físico, real, hardware, ese te para. ¿Por qué? Porque vos le vas a setear tasa de muestras, ya está. Ese te va a dar las muestras a esa tasa. Si estás haciendo un bloque, por ejemplo, generador de señal, una senoide, un tono de un K, parlante, lo podés hacer, es el bloque más simple que podemos hacer. ¿Está bien? Un generador de un tono y un parlante. Un source, generador de señal, tono, de un K. Bloque de audio sync, sumidero, parlante. Los enganchás. ¿Está bien? Eso te va a andar perfecto. Si no usas, ¿por qué te va a andar perfecto? Porque ¿quién es el que para la pelota? El parlante. El parlante va a decir, yo trabajo a 8.000 muestras por segundo. Yo trabajo a 44.100. 44.100, ¿a qué le suena? Estándar de PC, de CD. Ese te va a bloquear. Si no hay nada de eso, tienen que agregar este bloque, que es el cebador, el tipo que frena, el que dice, bueno, si no hay nadie que bloquee, bloqueo yo. Generalmente, cuando ustedes mandan a generar un flowchart y el flowchart detecta de que no hay nadie que pare, le sale un warning abajo que denle pelota, que es, che, en tu diagrama no hay nadie que pare, sugiero metas un throttle. Lo podés correr, lo más probable es que te quedes sin máquina, o sea, cuando le des run, decís, uy, la máquina no me contesta más, claro, se confió toda la CPU. Si le pones el throttle, vas a seguir teniendo máquina disponible. ¿Está bien? ¿Qué es HackerRF? ¿Qué es un SDR para Genio Radio? Un bloque source o un bloque sumidero. Depende de lo que estés haciendo. Si yo estoy recibiendo, va a ser un bloque fuente. ¿Por qué? Porque es una fuente de datos. Si yo estoy transmitiendo, va a ser un bloque sumidero. Le tengo que dar datos que te lo va a sacar. Y adentro, ¿qué parámetros le vamos a poner? La frecuencia de portadora, por ejemplo, que es hacia dónde te va a trasladar esa IQ. La tasa de muestras, por ejemplo, es otro parámetro que le vamos a poner. Depende de si es más complejo o no, ese SDR, vas a poder parametrizar el filtro pasa abajo y algunos, si vas a habilitar o no la salida para amplificador de bajo ruido, la alimentación por el cable coaxial. Son distintos parámetros que uno puede ponerle. Si va a trabajar con sincronismo, si el sincronismo lo pone él o lo recibe, suponiendo que hacemos un arreglo de SDRs, ese tipo de cosas. Y ahí termina la historia, no hay mucho más. Les dejo ahí una página con algunos links y acá les estoy mostrando. ¿Están viendo, no? ¿O siguen viendo? ¿Se ve bien? Acá les estoy mostrando GNU Companion de algo bastante complejo, ¿no? Que es lo que estábamos escuchando antes. Donde tengo un primer bloque, que es el... Sí, ahí amplió. Uf, amplió demasiado. ¿Ahí se ve bien? Todo empieza por acá. Este bloque es el bloque LSDR. ¿Está bien? Y este color azul lo que me está diciendo es que la señal es compleja. ¿Está bien? Luego viene para este otro bloque, saltemos este, vamos a lo que me interesa señalar. Este, que lo que va a hacer es quedarse solamente con un cachito del espectro de todo lo que viene.
¿Y cuánto viene? Me salté eso, vamos a ver eso. ¿Cuánto viene? Vamos a ver el bloque este. Este bloque dice, mirá, estoy trabajando con frecuencia central. Esto y es una variable, entonces yo puedo elegir digitalmente, en tiempo de ejecución, qué frecuencia central quiero. Y tasa de muestra sample rate. Sample rate, lo tengo por acá arriba, acá está, 2 millones. Es decir, tengo trabajando este esquema en 2 millones de muestras. Significa que por acá me vienen 2 millones, 2 MHz de ancho de banda. ¿Qué necesito si quiero sintonizar una radio? Como cualquier filtro de etapa de DFI, quedarme solamente con el canal que me interesa, ¿verdad? Bien, eso lo hago con este bloque. Este bloque tiene una función filtro pasa abajo, acá, y de la cual tiene una variable que define qué ancho de banda quiero. De origen está puesta en 200 kHz, si no recuerdo. Luego significa que a partir de acá ya voy a tener la señal filtrada. Este es mi modulador de FM. Este bloque es el que me está haciendo la demodulación. Y acá ya tengo la demodulación. Lo que sigue, no se los voy a contar porque es bastante complejo, es toda la estrategia para ¿qué? Para obtener FM estéreo y la señal RDS. Me olvidé sí comentarles un par de cositas más que sí les voy a mostrar en la demo. Esta señal también va para este lado. Para este lado lo único que voy a hacer es medir la potencia de la señal. Medir el módulo de la señal, en realidad. Este bloque, ¿qué me hace? Me toma el valor complejo y me da la magnitud, el módulo de ese vector. Y de ese vector después lo que voy a hacer es sacar un promedio y mostrarlo en pantalla. ¿Por qué? Porque me interesa saber qué amplitud tiene lo que estoy recibiendo. Para saber si no lo estoy saturando, nada más. Después, lo otro que voy a hacer es sacar el espectro con este bloque de los 2 megas que recibí. Y eso es lo que les estaba mostrando antes cuando empezamos. Estábamos viendo este bloque. Tengo otra solapa que nos va a mostrar el espectro a la salida, o sea, solamente el cachito que yo elegí. Tal cual una etapa de FI. La salida de una etapa de FI. ¿Está bien? Se los muestro en vivo y en directo. Ahí estamos corriendo. Y esto es real. Opa, ¿qué pasó? Ah, estoy mal sintonizado. ¿Se escucha? Bien. Listo. No, la idea no es escuchar música, así que lo vamos a bajar. Simplemente para demostrar que está bien. Estaba escuchando. Esta primer solapa está mostrando la FFT, ni bien sale del SDR. ¿Está bien? Esto es como para chequear de que estoy viendo todo el espectro, veo las distintas estaciones, acá tengo 100.7, acá tengo FM100, 99.9, acá está 101.1. ¿Está bien? Incluso a veces se puede ver, depende cómo se configure. Si mandan un tono, acá aparecen todas las liñitas de la componente de Bessel. En esta, solamente vamos a ver este cachito de acá. ¿Por qué? Porque es la salida del filtro pasa abajo. Yo dije filtro pasa abajo. Claro, porque para una envolvente compleja, un filtro pasa banda es un filtro pasa abajo. Porque ya todo esto está en banda cero. Entonces, ahí estoy viendo solamente el espectro de salida de ese canal de FI. En la siguiente solapa, veo el espectro después de la demodulación. ¿Y qué se ve? Lo que enseñamos sobre el tono de piloto en 19 kHz,
la primera parte de 0 a 15K, y acá miren cómo se cae, la transmisión de izquierdo más derecho, monaural. Acá concentro en 38K la modulación de doble banda lateral de izquierdo menos derecho, tal cual los libros, ¿no? Y acá el RDS. Y me resulta interesante esto porque, por empezar, acá estamos viendo la recepción estéreo, la línea roja y la línea azul, que son los dos canales, y recientemente conseguí, estaba publicado en internet y lo pude implementar, la demodulación de RDS. Acá estamos viendo la constelación y se ve que es una modulación binaria. Y acá está el mensaje que está mandando. Entonces, con este mismo código arranco desde explicar espectro y que cada estación está en cada canal y que hay que filtrar. Y este mismo ejemplo va apareciendo en distintos momentos de la cursada hasta modulación digital. Porque tenemos un ejemplo de cómo manejamos FDM y voy repartiendo distintos servicios, en este caso sería izquierdo más derecho, izquierdo menos derecho modulado en doble banda lateral en 38 kHz, el servicio de datos. Y después, cuando aplicamos la parte de datos, te muestro la constelación y la demodulación. Simplemente lo muestro, no enseño cómo funciona adentro. Acá por ahí me metí un poquito de eso, porque no es el objetivo, porque si nos metemos en cómo funciona esto, explota la materia. Es una de las cosas que habíamos hablado cuando hicimos la charla entre los docentes. Creo que alguien quería hacer una pregunta. Sí, Marcelo, tengo una pregunta. ¿Esto funciona con algún dispositivo en particular o lo podés utilizar con cualquier RTDL, el 2832, por ejemplo? Sí, sí, de hecho está con un 2832. Sí, Y la entrada USB directa nada más. sí, sí, te lo presento, te lo pongo. Ahí mira cómo se van cayendo las señales. Acá está. Ah, está Acá bien. está el cable USB. Y para que se vea que es una demo real, yo ahora voy a sacar la antena. Se planchó. ¿Ese es el que ya tiene el app converter adentro? Este es el que tiene la converte adentro. No le sé usar el app converter adentro. Para el resto, ¿ven que tiene dos entradas? Esto es porque el RTL original, es esta entrada que está acá, la que estoy usando, va de 24 MB a 1,7 GB. Pero como los radioaficionados amamos las bandas más bajas, le han incorporado esta otra entrada que traslada la parte baja de 100K hasta no me acuerdo cuánto, lo sube para que lo puedas procesar también. El tema es que eso lo hace con algunos software, típicamente en Windows. Yo con el bloque que maneja, que me da GNU Radio, no activa esa parte. Me tendría que sentar a descularlo. Nada. Yo digo que el hombre es un cementerio de proyectos, yo soy un cementerio de proyectos. Uno de los proyectos es sentarme a descular, activar el app converter desde Linux. Por ahora es un proyecto que está ahí archivado. No sé si te contesté. Sí, sí, yo lo había escuchado a GNU Radio, pero nunca esas cosas que, nada, no lo usé, no me metí. ¿Es libre, lo descargás y ya le puedo poner esta entrada y ya lo veo? Sí, 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 es libre, lo podés descargar. Incluso lo que es muy interesante de esto es que yo en este bloque que tengo acá, yo lo voy a checar un poquito. Yo acá, por ejemplo, voy a buscar Control F, File, y tengo Files, Sync. Ahí lo traje. Lo voy a sacar de acá para que, y voy a agrandar. Este File Sync lo pongo acá.
conecto este cable con esto. Ahí lo conecté. Acá adentro le pongo un nombre al archivo. Le doy a ejecutar y me va a empezar a hacer un archivo, ojo que explota, porque son 2 millones de muestras por segundo. Cada muestra son 64 bits, 32 y 32. Es una máquina de comer, ¿eh? ¿Está bien? Pero te quedás con un archivo que tiene el espectro de lo que vos estabas ahí. Entonces, en el próximo momento, prescindo de esto, lo apago, lo saco, y en vez de usar un file sync, uso un file source y podés tomar esa señal como si lo estuvieses tomando de la antena. Marcelo, Sí, una pregunta. ¿Tenés presente el RCP1A? no. Ah, bueno, es nada, digamos, la piedra esta que convertía el oro en plomo de los LU, que de la firma SDR Play, que funciona con, Sí, bien, funciona con SDR Console, y sí. yo puse, o sea, tengo varios archivos grabados en donde cuando lo reproduzco, me barra en tiempo el espectro, me puedo parar en una parte, sintonía. Sería esto, es un archivo que hace esto. Es un archivo que hace esto, exactamente. Ah, bien, 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 bien. De hecho, existen competencias entre hackers y especialistas de SDR, es que te dan un archivo y no te dicen más nada. Te dicen, descubrí qué hay, qué mensaje hay. Y es empezar a buscar el espectro y ver qué tipo de modulación y demás como desafío. Había docentes que no habían visto nunca Geno Radio, la intención era presentarlo. Es útil, es más nativo Linux que Windows. ¿Qué sucede? Si vas a usar lo que GNU Radio te trae, con Windows te puedes hacer. Tranquilamente, todo esto que mostré yo, menos el RDS, se puede hacer todo en Windows perfectamente. Para mí me parece muy interesante poder mostrar el tema este de la demodulación post-detección. Esta pantalla es bastante útil, bastante didáctica para enseñar. Para empezar, una modulación de doble banda lateral la tenés solamente ahí. Digamos. No sé dónde hay otro servicio así tan a la mano que puedas mostrarlo. Lo otro que me fascinó es esto mismo, con una radio clásica de FI 10,7 real, es imposible mostrarlo, porque tendrías que desarmarla, tendrías problemas de amplificación, no lo puedes mostrar, no es tan fácil. Y esto acá se muestra en un periquete. Por eso me resulta como herramienta bastante didáctica y práctica, o sea, en el sentido de te estoy mostrando algo que es real, no es un cuento. Y por medio de un pequeño laboratorio sirve para reforzar estos conceptos, ¿no? O sea, ¿por qué tengo esta portadora de 19 acá? Y porque con esta portadora puedo sintetizar una de 38 que me baje a cero la modulación de 38K. Ese tipo de cosas son las que explotamos a partir de esto que está acá. Marcelo, esa de doble banda lateral que tenés más arriba, ¿tenés idea de qué es? ¿Esta? Sí. Esto es la modulación de RDS, ¿La parte de datos? la parte de datos, exactamente. Ah, está bien. La parte de datos, que la muestro filtrada acá. Acá la tengo filtrada. Ah, bárbaro, bárbaro. Sí, 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 Espectacular. sí. E incluso, y acá tengo, no se los comenté, tengo, por ejemplo, el seteo del ancho de banda. Y acá tengo el seteo del amplificador. Por ejemplo, si yo... ¿Y para qué?
para monitorear la amplitud. Si yo me zarpo con la amplificación, vean cómo empieza a crecer la señal. ¿Ven? Y eso, hasta ahí llegué, no puedo hacerla crecer más. Es la máxima amplificación que tiene el RTL este que tengo. Y, por ejemplo, yo lo que puedo hacer también es estrangular el canal de FEI. Y podemos escuchar qué pasa. Primero voy a subir. Y ahí ya le cuento. ¿Y qué pasó con el espectro por detección? Se me desarmó. Y esto lo interesante es que yo acá estoy usando el CDR, pero yo tranquilamente podría armar un archivo y esto dejarlo disponible para que cualquier alumno lo haga en cualquier momento. Andá al laboratorio y correlo. O te lo doy y montalo en tu casa si querés. Pero bueno, tenés que instalar GNU Radio. Te ahorro todo eso. Te lo doy instalado en un laboratorio. Una PC asignada para comunicaciones. En otro ejemplo, en vez de usar FM Broadcasting, uso la banda aérea, la aeronáutica. Y ahí se ve, además de que escuchamos los aviones y quedan fascinados los chicos, se ve la importancia del detector de envolvente, porque se corren de frecuencia. Están ligeramente corridos. Pero como es AM, el detector de envolvente soporta un pequeño corrimiento, eso funciona perfecto. Ese tipo de cosas son, creo, cosas que se pueden incorporar a la enseñanza como ejemplo, digamos. Me parece que no es el objetivo enseñarles cómo se hace esto, porque o sea, el diagrama en bloque ese que les mostré de GNU Radio mete miedo. No es esa la idea, es simplemente usarlo. Marcelo, ¿y ya quedó, discúlpame, quedó ya para la currícula entonces esto? ¿Incorporado? Yo me enteré ahora, así que me dije, bueno, bárbaro. Sí. No, lo que quedó incorporado es estrictamente, yo después les voy a pasar la transparencia, igual, no se pueden usarla. Lo que queda incorporado es que hay que darle más énfasis al tema de envolvente compleja. Eso es lo que quedó. Apareció como un bullet más. Antes no estaba, pero a ver, es imposible no hablar de envolvente compleja y enseñar modulaciones digitales. ¿Cómo enseñás 16 QAM sin hablar de IQ? Complicado. Un simple QPSK, tenés ortogonalidad. Entonces, lo que se hizo fue ponerle un poquito más de énfasis, o sea, apareció como un punto dentro del sintético, concepto de envolvente complejo, que te lleva de la mano a ¿para qué lo uso? Y los usan los SDR, se usa modulación digital, ahí aparece el tema. Creo que donde más importante es envolvente compleja es, por ejemplo, si querés dar OFDM. Ni hablar, ni hablar. Gracias, Fernando, por el comentario. Sí, ni hablar. En OFDM, y bueno, si hablamos de OFDM, vengo acá, hago control B, pongo OFDM. Acá lo que tengo es, lo que no se los dije, es, esta es la familia de bloques que hay. Es zarpada. Hay bloques de lo que quieras. Hay bloques, por ejemplo, pongo OFDM, tenés todo esto. OFDM, prefijo cíclico, receptor de OFDM, serializador, transmisor. Me declaro totalmente ignorante, o sea, todavía no jugué con OFDM.
tengo un conocido, un colega, Federico Larroca, no sé si por ahí lo sintieron nombrar, de Uruguay, el doctor Federico Larroca, capo el muchacho, implementó un receptor de televisión digital en Genio Radio. Y obviamente entonces de FDM, o FDM sabe, ¿no? Y, y bueno, tengo sobre todo los proyectos, es juntarme con él y así como hoy hicimos una demo de FM Broadcasting, lo ha hecho él en una charla, una demo de televisión digital. Pero bueno, es bastante más complejo el asunto. Y bueno, esa quedará pendiente, Marcelo, cuando la queremos escuchar también. Gracias, Martín. La idea también es quien quiera sumarse a hacer cosas así, bienvenido. Y en la medida toda esta información, incluso yo tengo, no lo agregué, lo voy a agregar ahora termino de armar el PDF un poquito más. La idea es, tengo un GitHub donde yo voy subiendo todos estos códigos. Entonces, el que quiera se baja el código y empieza a jugar, guardar demos. Me he levantado, por ejemplo, nosotros los radioaficionados, cada tanto tenemos concursos de 1 hora de duración en una banda que son nada más que 200 kHz. Entonces me levanto los 200 kHz 1 hora. Y ahí hay un montón de comunicaciones. Y se lo doy a los chicos. O sea, no masivamente. Algún loco que me diga, che, tengo Genio Radio y quiero más. ¿Querés más? ¿Tomaste archivo? La tasa de muestras es esta, le digo. Todo lo que le digo. Y viene y me dice, hay un montón de gente hablando ahí adentro. Sí. ¿Y qué habla? Y bueno, ahí empiezo a hablarle de radio. Un alumno, ¿eh? Hablo, no es que son todos, no, olvídate. Un alumno. Un alumno. Vamos a ser serios con eso también. Bueno, invitar a que el que quiera también, no sé, supongo que hay gente que no participó de las reuniones que hemos tenido antes. Tenemos la intención de compartir programas analíticos de las distintas regionales. Ahí, Ernesto, muteate que te entra un ruido. Y gracias. Compartir los programas analíticos, simplemente por compartirlo, por saber qué está haciendo uno, qué está haciendo el otro. Tener ese espacio también como para decir, che, tengo este problema, ¿cómo lo resolverías? Digamos. Para eso es la intención de crear este espacio de intercambio. Como lo puse por escrito, siempre respetando la autonomía y que tiene cada departamento en cada regional y cada cátedra, ¿no? O sea, cada uno sabe que tiene la facultad de poder decidir cómo diseña su cátedra. Obviamente hay que respetar el sintético. Y bueno, en esto de ver cómo respetar ese sintético, si hay alguien que tiene necesidad, qué mejor de tener un espacio común para compartirlo, ¿no? Eso me pareció lo interesante. Nosotros en Buenos Aires tenemos una situación que, por lo que he relevado, no es tan común en el resto de las 13 regionales, que es el hecho de tener, nosotros actualmente tenemos 4 cursos de comunicaciones. La mayoría creo que tienen un curso. En un curso es más fácil ponerse de acuerdo, porque si no se ponen de acuerdo entre ustedes tienen un problema, ¿no? O sea, nosotros acá yo me tengo que poner de acuerdo y le agradezco a Fernando Rodríguez Duque, que es uno de mis colegas en Buenos Aires, digamos. Y que bueno, cada tanto hacemos reuniones de cátedra para ponernos de acuerdo y ver que tengamos una homogeneidad. Lo que creo que está bueno de este espacio es esto de intercambiar cosas, ¿no? Una preguntita de GNU Radio, ya que lo tenés abierto.
Dale, Yo Fernando. no pude enganchar nunca hacer un detector de envolvente. O sea, yo hice detector sincrónico, pero el detector de envolvente no lo... ¿Vos lo hiciste alguna vez? Sí, es este muchacho que está acá. Es Está bien. es ese Complex to bloque. mag. Hay Compra que tu tener mag la y magnitud. Está bien, está bien. te saca la Ya está. magnitud del fasor. Lo voy a probar. Sí, 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 probalo. De hecho, déjame ver si no tengo. Para cachito. Dame un momento. Ahí los estoy mostrando. Oh, ahí se me pasó para acá. Bueno, fúmenselo ahí porque no puedo hacer otra cosa. GRCs. Y lo tengo, seguramente lo tengo para FRF1. No, son todos de FM. A ver. Me falta subir que. También, no, porque normalicé los de FM, todavía me falta normalizar. Este es el repositorio que yo les decía, que les voy a pasar el link, donde voy a ir subiendo todos los códigos que tengo de distintos SRs implementados. A ver, por acá. Ahí creo ahí toqué un botón para crear una nueva solapa. De cero arranca con esto, el bloque options y el sample void. Esto es comenzar con un bloque de GNU Radio. A ver si tengo alguno por descargas. Marcelo, pero lo de Hack RF1, ¿eso ya lo bajaste de algún lado o lo tenés que hacer a pulmón? No, lo haces a pulmón. Jodeme. A ver. Acá. Ya creo que encontré. A ver. Una cosa que a veces desagrada es que acá está. Te cambian de versión. Entonces, como ahora estamos en versión 3.8, me quedaron cosas en 3.7 que hay que subir a 3.8. Acá tengo un Hacker RF1 AM de 2 millones de muestras por segundo. Vamos a bajar este. Lo estoy bajando acá a la máquina. Y ahora me voy al bloque al GNU Radio Companion, le digo abrime, de la carpeta de descargas, ordenado por fecha, Hacker RF1, yo los codifico, que recibe AM receptor, la primera versión, 2 megas. A ver qué hice acá. Esto algo tiene que ser mucho más simple, supongo. Pues empezar a aparecer todo en rojo por esto, porque está con la versión antigua. ¿Por qué? Porque este es un GNU Radio 310 y esto es lo saqué de un 3.7. Bueno, pero lo que me interesa es, acá tenés el SDR, esto es viejo, ya lo tengo mejorado.
Acá tengo un squelch, que es un bloqueador para que no me genere ruido, para que no pase cuando hay realmente una señal. Y acá tenés el detector, este es el detector de envolvente. Complex to max. Luego bloqueo la continua, o sea, no quiero la continua, y esto sigue con un filtro pasa abajo, tal cual, detector de envolvente, bloqueo pasa abajo, salida parlante. ¿Quedó más o menos, Fernando? Sí, 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 sí. Pero Probá. de cualquier forma, para aquel que recién empieza, también se puede trabajar con tonos. Entonces, con un tono vos lo podés modular en AM, en doble banda lateral, en banda lateral única, y después podés trabajar, escuchar el tono, ver si se corre la frecuencia del oscilador local, cómo se escucha, qué pasa. O sea, se pueden hacer mucho, no cosas tan complejas como la que mostró recién Marcelo, pero para iniciar se pueden hacer cosas muy simples, pero que son muy interesantes. Para un alumno es muy bueno Bueno, mostrarle eso. gracias Jorge, gracias Fernando por evangelizar Genio Radio. Él propuso hacer algo simple, vamos a hacer algo simple. Sample rate 32K. Signal source, fuente de señal. Acá adentro le digo, tipo de salida, un float, no un complejo, un float. Un coseno de un K. Aplico, salida. ¿Y a dónde lo voy a tirar? Lo voy a tirar a audio sync, sumidero. Este es el parlante nuestro, que trabaja a sample rate también, y esto, así como está, lo uno. Por la duda, para no romper todo, en media amplitud 1, 0,4. Este es el que decía la presentación, generar flowchart. Ese, acá, me va a mostrar, me va a decir, bueno, grabalo. Como siempre, vamos a usar prueba como nombre. Y acá me pone generando home, mdoyo, descargas, prueba.py. Es un Python. No hubo errores. Si hubiese errores, esto se prendería. Tampoco me dijo, che, no tenés nada, ningún throttle. No hace falta un throttle. ¿Por qué? Porque este es bloqueante. Y si yo ahora lo corro, tápense los oídos. ¿Lo escuchan? ¿Sí? Y no hay mucho para ver, porque en realidad no pusimos nada para ver. Si le queremos poner un poquito más de onda, ahora lo que podemos hacer es Qt, y dentro de Qt timesync. El osciloscopio. Y le voy a decir a Qt que trabaje con muestras reales, floats. ¿Por qué? Porque lo vamos a forzar un error. Yo le digo clone, complex, aplicar, ningún problema. Y ahora le digo unir esta salida con esta entrada. Se prendió el rojo. Y no, macho. Un float no va con un complex. Algo está mal. ¿Está bien? Entonces, lo que voy a hacer es decirle, ponerte en flow. Ahí le voy a decir que genere, ningún problema, córrelo. Me lo mandó en la ventana de abajo. Acá no. ¿Está bien? Tengo eso, o puedo decirle frecuencia.
Deshabilito este. Correlo. Ops, me aparece como que, como frecuencia negativa y frecuencia positiva. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista del espectro, una señal real tiene su parte, su correspondencia en el espectro negativo. Estas cosas para jugar y mostrar Fourier y el tema de por qué la banda lateral inferior y por qué aparece, por qué tengo el doble de ancho de banda en la señal de AM con respecto al mensaje, tipo de cosas, es fácil de jugar. No sé si utilizaron alguna herramienta así. Es mucha info de golpe, Marcelo. Sí, imagíneme. La idea es simplemente hoy contarles qué es lo que venimos haciendo y bueno, si alguien quiere engancharse, invitadísimo a sumarse. Se puede sumar desde un RTL a... Puede ser cualquiera de los otros. Si vos tenés ahí algún SDR, mm, puede ser cualquiera, digamos. O sea, yo acá hoy usé, en este uso el bloque RTL Source. Si usase un HackRF, es otro bloque que se llama Osmocom. Osmocom Sync y Osmocom Source, depende si estás transmitiendo o recibiendo. Y ese es compatible también con Etus. Marcelo, si vos pones RTL SDR, ya te abre un banner con todos esos parámetros. Sí, si yo le pongo Control F, buscame RTL, me aparece RTL SDR Source, que es este bloque que está acá. Ah, está bien, está bien, está Pincho bien. ahí y ya está. Acá tenés, es el mismo, ¿eh? Está. Nada, le voy a empezar a dar uso a todos los que tengo ahí guardados. Bien, sí. No, es que, a ver, si tenés un RTL tirado, podés jugar de lo lindo. Hay gente que está haciendo con un RTL bajando imágenes satelitales. O sea, se puede jugar bastante. RTL en realidad también es muy genérico, el bloque. Fíjate, tiene sample rate, a qué tasa vamos a trabajar las muestras, cuál es la frecuencia central. ¿Bien? Fíjense que en la frecuencia central le pongo más FI, por este corrimiento necesario cuando la bajada de IQ es analógica, tenés que correrte, porque si no perdés la parte central por un problema de los amplificadores. Las ganancias está pensado para tener 3 bloques de ganancia, solamente tiene uno solo, el RTL, opera solamente el DRF, los otros dos no operan. Pero Eh, Marcelo, una sí. pregunta. ¿Esto es para vos en el programa tomar esos parámetros? O sea, no para programarle al RTL la frecuencia. No, sí, se lo decís al RTL, el parámetro frecuencia central es el parámetro que después termina imponiendo esto. Ah, no, ¿Entendés? nada. ¿Qué dije? Si cuando usás el SDR Sharp vos le ponés la frecuencia y ya lo programa. Nada. Olvídate, ¿no? Nada. ¿Me entendés? O sea, cuando yo le dije esa frecuencia central, termina siendo este oscilador el que programás. Claro. ¿Para qué? Para esa porción del espectro llevarla a 0. Y es eso lo que después entra por GNU Radio. Por eso para GNU Radio no hay frecuencia portadora. La frecuencia portadora se resolvió acá, en este parámetro.
Ahí se terminó. Es lo que tiene que hacer después, ver cómo demodula y lo demás. Bueno, esto es lo que quería compartirlo. No sé si tienen alguna otra pregunta. Yo después los voy a todos los que participaron, les voy a mandar un mail con la presentación y la invitación a sumarse. Tenemos un grupo de WhatsApp eh, y, y bueno, esta propuesta de compartir experiencias de enseñanza, ¿no?